Bienvenidos a una nueva edición de Ecuador Play Podcast, ya número 6, ya con una nueva candidata. Y como siempre, conmigo Rocoto. Ahora sí ya no viniste tarde ya. Ya no llegué tarde esta vez, ya. Es que salí 1:30 de la casa tempranito, güey. No, chévere. ¿Cómo estás, mi Raúl? ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenas por venir aquí y decirles cómo están, chicos. Nos vemos. A ver, con nosotros se encuentra Jessica Jaramillo. Ella es candidata a la alcaldía de Quito. Una vez ya la entrevistamos también, creo que fue por Zoom, hace ya más de un año ya. Sí, fue cuando estaba el lío de Yunda y todo eso. Y ahora, bienvenida a esta humilde oficina, la humilde redacción de Ecuador Play. Estudio. El estudio, el humilde estudio de Ecuador Play. A ver, Jessica, vamos con algo contundente ya. Quisiera empezar con eso, nuestra charla, con el tema de Yunda y el TCE. Para los que no se enteraron, o más bien ya se enterarán después cuando ya salga este podcast, la TCE va a hacer la revisión de la candidatura de Jorge Yunda, quien supuestamente no puede lanzarse como candidato, y ahí está el lío ahí. ¿Cuál es tu opinión, ya que tú fuiste una de las promotoras en sacar la Yunda de la alcaldía? Yo te voy a hacer una corrección. Yo fui quien lideró la remoción, redacté la demanda, invité a firmar a una persona que después ya entiendo que tomó su rumbo, ¿no? Negociando todo lo que pudo con el gobierno de Guillermo Lasso. Lamentablemente, nosotros habíamos dicho que la remoción era un proceso de participación ciudadana y no tenía nadie que facturar, peor aún ir a trabajar con el gobierno en el municipio, peor aún con guarderas. Y nadie del sector de los profesionales que me apoyaron y me acompañaron en ese proceso fue a trabajar nunca en esta administración municipal, porque consideramos que ese es un proceso democrático de participación ciudadana que había que cuidarse. Luego, como soy abogada, lo que te podría decir es que la situación es crítica, y no crítica para él, es crítica para la ciudad. Claro, porque al final, a ver, hay una puntualización también. Faltan, a partir de hoy, 22 de diciembre, que se graba este podcast, un mes y unos pocos días para ya las elecciones, porque las elecciones son el 5 de febrero. O sea, ¿qué es lo que se busca? O sea, ¿qué es lo que se ve ahí? Yo tengo un criterio jurídico que me parece que es importante comentarlo. ¿Qué pasa si una persona que no tiene derechos políticos y que lo único que falta es una sentencia en firme conste en una papeleta? ¿Y qué pasa si se imprime la papeleta, gana las elecciones y de repente el Tribunal Contencioso Electoral dice que no tiene derechos políticos? Simple y sencillamente no se va a poder sentar como alcalde de Quito, y lo que va a suceder es tener otro guarderazo, o sea, en medio del Consejo Metropolitano. ¿Qué piensas? ¿Que hoy le hacen marchar a Yunda? A ver, yo creo que... Hagamos apuestas. Te digo mi criterio político, ya no como jurista, sino político. Te digo, yo creo que las elecciones se ganan en las urnas. Y eso significa que a cualquier contendor tienes que ganarle en las urnas. El problema es cuando el gobierno de Guillermo Lasso tiene dos candidatos, como son el señor Páez y la señora Coloma, y ninguno de los dos sube absolutamente nada, y entonces han tenido que comprar encuestas para decir que están arriba, cuando eso no es la realidad. Entonces, como sus candidatos no lo logran, entonces están viendo la forma, ¿no es cierto?, de ver qué se hace para meterle mano a las elecciones. Vamos a ver, le votan a Yunda, el voto es de izquierda. No creo que vaya donde Coloma y Páez. Por ende, tiene que ir donde Pavel. Probablemente, eso no se sabe. Vea, la política es como el fútbol. ¿Usted no sabía que Argentina era campeón? Hasta que se pitó el último penal, ¿no es cierto? Pero, sí, siempre hay un favorito en este caso, ¿ya? Pero según tu criterio, yo voy que sí le votan, loco. O sea, sinceramente. Yo creo que no. Yo creo que no. O ¿Pizza? sea, ahorita... Ya, una pizza ahorita. Ya. Tenemos una candidata de testigo. Ya. Señora candidata. Vea, le voy a decir una cosa. En esta ciudad, sobre todo en Quito, lamentablemente es una ciudad que está tomada por los sectores económicos, de presión y de poder, que son lamentablemente los que hoy están imponiendo candidatos en esta elección. Y están jugando con las encuestas, y están pagando unos dolaritos ahí a ciertas encuestadoras para que salgan a decir, no, está el uno, no, está el otro, no, está el otro. Y ese ha sido el gran problema del país, no solo de la ciudad, sino que creo que esta es la oportunidad para un poco ir diciendo, yo lo que he dicho en esta campaña es, yo, Jessica Jaramillo, voy a decir la verdad a la gente, y la verdad de lo que es el sistema político en el Ecuador. Así que nada más. ¿Por qué lanzarse a la candidatura? O sea,
entiendo la posición en la que usted está llevando. He hecho también una revisión una revisión de fallas técnicas, una revisión de su candidatura y la postura que ha tenido usted después de que Yunda salió de la alcaldía, inclusive hasta un poco antes de lo que pasó con todo el tema de Yunda y el Guarderas, que ya, de él ya hemos hablado un montón ya. ¿Por qué lanzarse a la alcaldía ahorita? A ver, yo creo que es necesario que la política ecuatoriana se renueve, que la gente joven como nosotros, que tiene una formación política como la que yo tengo, que tiene un liderazgo y que tiene una representación de distintos sectores. Yo tengo una estructura política que me sostiene, que no es una estructura que le hemos trabajado hoy, que venimos trabajando ya algún tiempo. Desde octubre del año pasado logramos empezar un proceso muy bonito con 55 mesas territoriales, visitando, caminando, conversando con la gente, no con ciertos sectores, con la gente, con técnicos, con quienes realmente quieren aportarle a la ciudad. Pero me parece que esa visión es necesaria en Quito y la visión de las mujeres. De lo que yo he visto, más o menos en redes sociales, y quitando también el tema de los trolls, porque trolls ahorita abundan, pero un montón, ahí, inclusive hasta en nuestro medio. Ahí, en TikTok también ya hay trolls, no se Sí, preocupen. sí. Y varios. Cada vez que salimos hablando de la consulta ya están ahí ciertos correístas, ya todo no se me está diciendo ahí, pero bueno. De lo que yo he revisado, hay gente, y esto lo digo con todo el respeto también, hay gente que le dice, no, es que ya salió de oportunista porque ya, o sea, ya le vieron que ella fue la que le votó al Yunda y ahora ella quiere la silla donde estaba Yunda. ¿Y por qué no? Salirse como candidata. Te pregunto, ¿por qué no? Es decir, si tú te das cuenta que tienes todo un grupo de políticos en el Ecuador que superan... Yo soy la más joven de la papeleta, ¿no? Tengo 38 años. Todos los demás superan los 40 años, pertenecen a un status quo. El señor Páez pertenece a esta rancia oligarquía, la señora Coloma pertenece a otra parte de la rancia oligarquía, media dueño de Puembo y de varios sectores, ¿no? de Quito, y obviamente es la candidata del gobierno, y tienes ahí a otros sectores que son parte del correísmo que ha estado allí, y tienes otra parte que es el populismo que representa a Jorge Yunda. Y entonces uno dice, ¿por qué no una persona independiente que piensa con cabeza propia? Porque yo no me debo a ningún caudillo ni a ningún líder, y cuando me han querido intentar, no sé, someter, yo he dicho, no, o sea, a mí me disculpas, pero yo pienso con cabeza propia, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque soy mujer. Mira, yo les decía, si habría sido hombre el que lo tumbó a Yunda, ya sería el favorito de las elecciones, pero fue una mujer. Y claro, como vivimos en un país machista y además una mujer feminista que no comulga con ciertas teorías de algunos candidatos que dicen que hay que meterle bala y palo a todo el mundo. Y la seguridad y la situación del país no se resuelve así. Se resuelve con inteligencia, con políticas públicas, con planes, programas, proyectos, con temas que tienen que ver con los jóvenes, con darles apertura, con hacer un programa para generar arte, cultura, deporte, para mejorar las condiciones de vida de la gente, que tenga oportunidades, que tenga condiciones de igualdad, que no porque hayas nacido en cierta zona de la ciudad tengas privilegios o tengas que estar condenado a la pobreza. Yo pienso así, y lo he pensado toda mi vida. Una de las cosas que tú nos dices es proveer políticas públicas, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta. En el tema de seguridad, como hemos hablado y hemos preguntado a todos los candidatos, ¿qué harías tú? En temas de seguridad. Sí. Simple. A ver, hay dos cosas que no te dicen los candidatos. La primera es que toda la competencia de seguridad es una competencia que le corresponde al gobierno nacional, pero los gobiernos locales tienen claramente determinada la competencia de prevención del delito y prevención de la violencia. Ahí tienes que separar estos dos elementos. Claro, es lo que dice el cotado. ¿Cierto? El delito en el espacio público, ¿qué tienes que hacer? Primero, capacitar a la Policía Metropolitana, porque ahora ellos mismos tienen que poner la gasolina para las camionetas. No, y más que eso, o sea, si hablamos de Policía Metropolitana, Capacitar, o sea, formar. No están capacitados. No están capacitados, no están formados. La selección no es buena. Trabajan de 8 a 4, no funciona así. Porque les han dicho y les han metido en la cabeza que ellos no tienen la competencia de seguridad. Y eso no es real, pues. Ellos pueden llegar incluso hasta la aprehensión de un delincuente.
pero no lo hacen porque no les preparan para ello. Tienes una tasa de seguridad que en los buenos números del municipio, en algunos espacios, llegará a 8 millones, 9 millones, 12 millones, dependiendo de la recaudación tributaria. Si tienes una tasa de seguridad que pagamos todos, no es pues para que se lleve todo en seguridad, que es la empresa pública que la administra, sino para que compren equipamiento, cámaras sí, pero también alarmas comunitarias. El otro día me fui a la plaza comercial J en Salanda. Me decían, doctora, vea, vinieron 2 funcionarios del municipio y se fueron llevando la única alarma que teníamos aquí. Ni siquiera le dijeron ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora. Es decir, en lugar de dar alarmas comunitarias para que tengas un programa de seguridad ciudadana, un plan de seguridad ciudadana que involucre a los ciudadanos, porque también pasa que ahora no te conoces ni con los vecinos. Y para poder generar seguridad, primero necesitas generar confianza en tu propio barrio, en tu propia comunidad. Entonces ahí tenemos que trabajar. Pero los barrios ya se organizan. En el caso del barrio donde yo vivo, ellos se han organizado porque... ¿Cuál es tu barrio? Ese es confidencial. Okay. Pero es... Ajá, entonces llegas un momento de la noche en que tú ya no tienes relación con ningún tipo de vecino, porque ya te encierras en la casa. Llegas, o sea, es que realmente yo donde vivo, ¿sabes? Llegas, sales a trabajar, llegas del trabajo y te encierras. Te encierras, claro. Porque no tienes, es un barrio peligroso. Sí, pero lo que iba es que, por ejemplo, ahora los barrios se organizan en el tal punto de que ya ponen el típico ladrón cogido, ladrón quemado. Ya, y es la organización propia del barrio ante de alguna manera, la falta de la figura de la policía dentro de los barrios. Ahí tienes otro problema en temas de seguridad. Entonces, si el municipio estaría realmente haciendo su trabajo, debería coordinar con la Policía Nacional para que con la Policía Metropolitana hagan un trabajo de prevención. La Policía Metropolitana puede hacer controles disuasivos, no los hace, preventivos, no los hace. Tienes que hacer georreferenciación del delito, saber en qué parte de la ciudad tienes estos focos para que hagas esa prevención. ¿Qué hace la Policía Metropolitana? Es que en el barrio nunca llega, literal. No, o sea, no, nunca es que no llega. llega, Te no, llega, no, ni no siquiera llega. el propio Camal te llega. Te llega o sea, la parte del centro histórico. Si te vas a la Es todo zona lo que hacen, así es, al Camal, van tal vez un sábado o un domingo, y de ahí tienen la calle del Camal y de ahí ya no suben más. Es que lo único como tarea que de alguna forma les han dado la Policía Metropolitana es retirar las espumillas y a los vendedores ambulantes. Y no funciona así, o sea, la directriz que se da desde la Secretaría de Seguridad es la equivocada. Entonces, si tú tienes una verdadera planificación y un programa y una política de seguridad que no tiene que ser solo comprar armas, solo darle palo al delincuente, que es lo que proponen algunos, no, tienes que hacer políticas para mejorar la vida de la gente, para sacar de la pobreza a la gente, para que un joven, en lugar de estar en una esquina, a lo mejor con alguna condición difícil, de drogas, de delincuencia, ¿no es cierto?, que tú le puedas dar una actividad cultural, una actividad artística, una actividad de aprendizaje, que le puedas involucrar en otras redes. Nosotros decimos que eso es generar espacios virtuosos dentro de la comunidad, dentro del barrio. Eso es gran parte de lo que hizo Medellín en su momento. Y la inseguridad no se la combate con palo o con bala o con más armamento o con darle pistola a la gente. Eso no funciona. Gracias, eso hace que una sociedad sea más violenta. A mí me tiene bloqueada. Nosotros también. Bienvenido al club. Entonces, necesitas tener una política de esas. Si alguien no comprende es porque no lo ha estudiado lo suficientemente, y perdónenme, pero si alguien le dice que quiere armar a la gente, está provocando que una persona que es violenta en su casa, si tú le das un arma, lo más probable es que haya un femicidio. No, de por sí, o sea, más desde el tema también, por ejemplo, volviendo o tomando ya el aspecto de la movilidad. Si a uno le chocan, sale, o sea, como loco. Yo he visto Sale gente que sale tubo. como loco, sí. O Sale con el como bate. loco. Lo que pasó exactamente el otro día, la nueva forma que están haciendo de extorsionarte, que le culparon al chico que estaba al lado mío que le había chocado. Y al rato de salir, me salió con el bate y me quiso pegar. Y ahí te digo otra cosa que es muy importante. Después de la pandemia, la sociedad se ha vuelto mucho más violenta. Y entonces yo tengo una fundación hace algunos años que venimos ya trabajando temas de prevención de violencia, temas de tratamiento a víctimas de violencia de género, niños, niñas, adolescentes, hombres también, porque también lo viven. Entonces, venimos trabajando en una cosa que es muy bonita, que es el tema de salud mental. Tú aquí tienes una Secretaría de Salud
que tiene un presupuesto de 22 millones de dólares. Pero el tema de la ¿Qué salud hace? mental Nada. recién está como va asomando en la palestra, porque al final, años atrás, inclusive antes de la pandemia, el tema de la salud mental no era visto Yo te por digo que el bueno, gobierno. en el caso mío, que yo tengo una formación diferente, yo soy una sobreviviente de violencia, y para mí el tema de salud mental, al menos en este tipo de casos, es mucho más importante que el tema legal, siendo abogada, ¿no? Porque si tú tienes una fortaleza mental, si tú tienes claridad, logras retomar tu proyecto de vida, tienes una red de apoyo que te sostiene, tú logras salir adelante. Pero es que, Y por ejemplo, a las vences instituciones no les consecuencias. interesa. Por ejemplo, ya viene alguien que ha sido de alguna manera sexualmente abusada, le revictimizan de alguna manera a esa persona. Sí, sí, Viene sí, el sí. policía, hacerle millón de preguntas, viene luego el otro policía, hacerle millón de preguntas. Y no es que entre esas preguntas o entre esas sugerencias le digan, a ver, ¿quiere alguna psicóloga? ¿Quiere que le vea alguna psicóloga a usted? No, o sea... O te dan el turno en el MSP, te dan el turno de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Y ese no es el trato que merece una Y te dan persona que 15 vive minutos. eso. Exactamente. Entonces, yo te digo, el municipio ahí puede ser una gran ayuda, porque antes tú tenías una maternidad en el patronato. Ahora ya no la tienes. Puedes hacer con esos 22 millones de dólares, yo decía que nos den un hito para poder trabajar todo lo que es prevención de salud mental. Vas a tener una ciudad con menos violencia, porque muchos de los problemas que tienes al interior de la familia a veces es por temas no tratados, por problemas de salud mental no tratados. No, yo sí soy fiel creyente de que todo el mundo debería ir a terapia. O sea, al final todo el mundo debería ir a terapia. Pero acá no es normal, acá le dices a alguien anda a terapia y No, te dicen... no, aquí es mal visto. Dicen, no, si no estoy loca. Sí, aquí es mal visto, es como Exacto. que... No, Hablando no, un ¿para poco qué? del tema de violencia, ¿cómo reaccionaste ante las palabras de Rodas Coloma? A ver, yo... a la Ay, verdad viene lo picante. es que yo decía, como dice la Nati Peluso, esta Ya. gordita está triunfando. O No, sea, realmente creo que, bueno, como me tienes bloqueado, igual yo me solidarizo contigo. Pienso que muchas bien las gracias, ideas. muchas gracias, muchas Aquí valen gracias. las ideas, aunque tenemos diferencias muy... Pero valen las ideas y creo que lo que hizo Rodas Coloma fue lo peor que pudo hacer. Y creo que es uno de los peores candidatos que tiene el Loromero. Pero hay que decirle que qué brutos cómo se rodea de gente tan fea, ¿no? No, yo y eso sí que le no le has puse. visto todos los procesos judiciales que tiene el otro candidato que está encabezando la circunscripción centro. Igual yo le critiqué, pero bueno. Así que... Hay Esa- que esa es- invitarle. mira, A mí esa no me es- pagó nunca. Esa es El del una- centro. Esa es una irresponsabilidad, porque uno como candidato, tú sabes que en el sistema electoral que tenemos, ningún concejal gana solito, pues. En el sistema electoral que tenemos, los votos del alcalde le jalan a los concejales. Exacto. Entonces, lo primero que tienes que tener claro es quiénes son los que encabezan las listas, porque probablemente son los que entran. Entonces, si tú pones a encabezar una lista a una persona, yo te digo, yo los conozco, yo fui directora de mercados, y obviamente yo conozco a mucha gente al interior, me di contra las mafias de adentro, pues además soy experta en meterme en líos siempre porque tengo una forma de actuar que es diferente, yo no aguanto ciertas cosas, camino recto, no me gusta tener problemas, tampoco me gusta que me digan ni me pongan las cosas, ¿no? Pero si viene un presidente de una federación de mercados Ya. a decirme es que esto tiene que hacer, esto no, esto sí, esto tal cosa, perdóneme, ¿quién es la directora aquí? ¿Yo o usted? ¿Por qué saliste de mercado? Porque presenté una denuncia contra el que era mi jefe, porque la dirección de mercados no es pues, una institución grande, yo era directora y tenía arriba un jefe, que era el coordinador de comercio. Y Ya. presenté una denuncia contra el coordinador de comercio, que era mi jefe, y contra otros funcionarios de adentro, porque estaban tratando de obligarles a los comerciantes a comprar un frigorífico de $8,000 cada frigorífico por 13,000 comerciantes. ¿Cuántos eran, no? Entonces yo decía que el frigorífico que tiene incrustaciones de oro, que alguna cosa, ¿no? Entonces dije, no, yo no firmo nada, firmen ustedes, porque eso se llama peculado. Y obviamente puse esto en conocimiento de los 21 concejales. Y adentro, la verdad es que yo te digo, hay mafias dentro del municipio de Quito que hay que desterrarlas. Pues Hay eso. un grupo de funcionarios, se sentó, me acuerdo, un funcionario, Diga se el nombre, sentó, diga el no me nombre. acuerdo el nombre, y me dijo, aquí mandamos nosotros, ustedes son aves de paso. Entonces yo dije, claro, como aquí mandan los funcionarios de esa red que hay ahí adentro, que se mueven con todos los candidatos, con todos están. Ahora hay algunos que dicen, no, yo estoy haciendo campaña por el no sé cuantito para quedarme en el puesto, ¿no? O para ascender. Y eso también pasa, pues eso no está bien.
Entonces, yo me di con esa mafia, las dos, la de los mercados, que la lidera el señor Báez, candidato del centro del señor Yunda, que es lamentable que eso sea. Ahora Y pagando, vea. luego- Todavía no me paga, ya son 6 años de los diseños. Demándale porque tiene un Del montón, logo. tiene un montón de juicios ahí en el sistema de la función judicial. Nos manda, no, te cuento la anécdota con el señor A Báez. ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros con mi cuñado, que es diseñador, que era de Fabricio Villamar, o sea, es mi cuñado, el que era diseñador de Fabricio, a la final sí terminó siendo mi cuñado. Oye, pero eso está rodeado de hasta del Fabricio Villamar. O sea, Pero es que en ese tiempo sí éramos panas, pero eso es hace 6 años. Bueno, Pero ahora está con la Coloma, vaya a decirle. La Coloma anda rodeada de sorditos. ¿en serio estará con el... Claro, no sé, yo Es soy una deje de la política. la alianza de Creo. Bueno, en total mandamos a hacer nos pidió que hagamos unos diseños, loco. Hicimos los diseños y a la tarde dijo, están feos, ya no los quiero. Regreso yo como yo por la ferro, me subo caminando y veo nuestros diseños ahí. Era No, asociación usó los de diseños. Sí, asociación No. 23, algo así, 23, 24, ni sé cuánto. Cuando No, veo asociación así, 8 de marzo. y ya me quedé en plan así, digo, chut, y siempre le saco el cara, le digo, oiga, pagará, pues siquiera hicimos 2 diseños, siquiera vea, ya son 6 años. Pero ¿cómo se le ocurre? Yo digo que un candidato puede poner a ese tipo de gente en la administración municipal. Realmente es un descrédito, ¿no? pero a ver, Es un usted, descrédito. sé cómo tutearte. Sí, claro. Ya, sí. va acá. Sí, porque es que a veces Es no que se sabe. Voy a decir me como que dicen no, usted, me de hace usted, sentir solo de vieja. usted. Tú quieres eliminar esas mafias del municipio que han estado siempre, o sea, es una mafia que ha estado, o sea, lastimosamente siempre, desde que yo tengo memoria, desde que soy chiquito, me acuerdo, siempre han estado las mafias, siempre han salido las polémicas. ¿Cómo quieres sacar todas esas mafias del municipio? O sea, al final es más rápido, coges, incendias del municipio y creas otro. Sí se puede, Desde sí se cero. puede. Mira, dentro del municipio hay mucha gente buena, muchísima gente buena, pero lo que pasa es que los que están arriba no han tenido la decisión política de limpiar el municipio, de organizar las cosas, de darles un trato digno a los empleados, que también es importante. Fíjate tú que un empleado del municipio entra con $800, por darte un ejemplo, y se jubila con eso. No tiene una forma de promover. Si estudia, saca una maestría, debería tener una forma de ascender. Pero existe el escalafón para No, eso. no existe. No, ellos no En el tienen municipio escalafón. no hay, ¿no? Determinadas empresas públicas tienen escalafón, Ajá. pero el municipio como tal en general no tiene escalafón. Por eso ellos piden a gritos un plan de carrera. Entonces yo creo que eso es importante. Los maestros tienen escalafón, la policía la Policía Nacional tiene escalafón, los militares tienen escalafón. Y adentro, si tú quieres mejorar el personal que hay adentro, tienes que valorarle y pagarle de acuerdo a sus competencias. Entonces, eso también ha hecho falta dentro del municipio. A ver, para el tema de la alcaldía, digamos que usted llega a la alcaldía, o tú llegas a la alcaldía, ¿ya? Pero es la costumbre también. Usted. Primera mujer alcaldesa de Quito. 38 años, feminista, preparada en administración pública. De una vez pongamos aquí al bajo. Cero corrupción, manos limpias, no tengo rabo de paja, frontal, les digo las cosas como son, por eso se enojan. Va a ser, Por eso bloquea. vas a ser Exacto. otro Pikachu, el que va a salir aquí, ¿ya? Ya no, le No. vamos a poner al guarderas con el dos gorritos A de ver, yo Pikachu. creo que esto fue hecho con un fondo internacional, ¿no? Entiendo que es una donación de la Embajada de España, pero creo que hay que potenciar a los artistas nacionales. Pero el otro día me Entonces, reuní... ¿cuál es tu opinión sobre el mural de Pikachu, entonces? Mira, si es que es una donación de una embajada, creo que está bien. Al final es lo que es, ¿no es cierto? Claro, tampoco le haces No feo son- a un regalo que te claro, dan no son gratis, recursos o sea. públicos. Pero yo te diría que en temas culturales hay que fortalecer a nuestros artistas. Yo tenía una reunión el otro día, estuve en el Carolina Style, estuve haciendo y cantando un poquito con los muchachos ahí, y te decía que tienes unos talentos que son maravillosos. Pero no les llamará al que hace el mural en la prefectura, En la por favor. prefectura. No, él ya tiene comprado el puesto. No, pues, o sea, tienes buenos artistas. Yo creo que Quito podría vivir tranquilamente de la industria cultural, de música, danza, poesía, literatura. Yo tengo un poco alma de artista, ¿no? Te cuento. Entonces, yo escribo poesía, hago poesía feminista. ¿Ha publicado algo canto, de sí, esa sí, poesía? tengo un poemario que se llama Confesiones de Eva. ¿Ya? Es lindísimo, además es poesía militante. digo Otro yo. eslogan acá abajo. Pero, y yo creo que eso nosotros debemos aprender de otras ciudades y otros países que viven del arte.
Y yo creo que acá deberíamos vivir del arte, de la cultura, de la música. Acá se produce cosas lindas y no las aprovechamos. De hecho, nuestros artistas están en la calle. Es que no se ha botados. aprovechado ese tema artístico ya en más de una década. O sea, Mira, no te se doy aprovechó. un ejemplo cómo puede el municipio mejorar las cosas. A todos los establecimientos de Quito, que son centros culturales, darles una sola licencia como centro cultural para que tú puedas hacer exhibición de obras, música, presentación de artistas, lo que tú quieras. Una sola licencia. Porque lo que tienes ahora es gravísimo. Yo llego a una cafetería, a un bar, alguna de estas cosas, ¿no es cierto? Y a la medianoche me dicen, perdone, ya llegó la MC, y como está aquí el señor cantando, y no me permiten porque dice que la licencia es de restaurante, entonces fregamos. Y tienen que cerrar, y entonces muchos de estos establecimientos te dicen, es que prefiero cerrar temprano a pagar la multa. Exacto. Entonces no, ¿cuál es su solución ahí? mi propuesta es hacer una sola licencia para establecimientos culturales. Así te sacas de encima la MC y le pones a hacer a la MC lo que tiene que hacer. Vaya a controlar las construcciones ilegales, vaya a controlar las construcciones que no tienen permisos y vaya también a controlar las vallas de la ciudad, aunque ahí también hay medio negociado, ¿no es cierto? Pero bueno, vaya a controlar lo que tiene que controlar, pues. Entonces, me parece importante que se haga también digitalización de procesos al interior para poder tener los permisos más rápidos. Vivimos un momento de crisis económica. El man que se pone un restaurante, que se pone una tienda, un micromercado, debería tener facilidad. No, y aquí del emprender municipio es para súper hacer las difícil, cosas. especialmente Claro, un restaurante. claro. O sea, he visto Claro. varios restaurantes que la comida es riquísima, el ambiente es súper lindo, pero a la final cierran a los 2-3 meses abiertos o algo, Así inclusive es. hasta los 6 ya en máximo ya. ¿Y sabes Es que cuánto no te se da. demoraron? Y a veces porque no acabaron de concluir el proceso de la LUA, el permiso de los bomberos, el permiso de tal y tal, tal. No. Entonces es un trámite y tú lo que tienes que hacer es darles facilidades para que emprendan, porque es simple. Si tú emprendes y te va bien en el negocio, vos das trabajo a la gente. Entonces no necesita el municipio abrir plazas de empleo para que todos cobren del salario público, no. Si tú abres un restaurante y puedes contratar a mujeres, a jóvenes que tenemos el 30% del desempleo, a cabezas de familia, a mujeres cabezas de familia, tú estás colaborándole a la ciudad y al país y te mereces una exención tributaria. Creo que son políticas justas. Entonces, una de las cosas que no tienes hoy en Quito es justicia. Yo soy una mujer que toda la vida ha defendido temas de derechos, pero también entiendo que tú necesitas tener exenciones tributarias para poder salir adelante mucho más en un proceso de crisis. En las crisis jamás se suben los impuestos. Al contrario, se bajan para que tú puedas sentirte un poco alivianado. Pero mira, en Quito es la única ciudad en donde los profesionales pagamos patente. Tú ves un psicólogo que recién se abre su consultorio, sabemos de te eso dicen a primera enseguida, mano. oiga, y el otro día llegó una amiga, me dice, vea Jessy, me dicen que tenía que pagar patente, debo ni sé cuánto. Y el municipio nunca cobra, y si cobra, te hacen pagar todo ahí, tan. No cobra el municipio. No, Eso te pueden hacen saber, ¿no? pagar. Pero Es que además, la o sea, contadora ya. no, porque además tienen una pésima gestión de recaudación tributaria. Entonces, ¿por qué no decirles a todas las personas que tienen en este momento un problema con la patente, que no la pueden pagar porque no han tenido trabajo, porque no han tenido clientes, por cualquier cosa, hagamos un convenio de pago o en determinadas condiciones condonemos determinadas deudas? O sea, un profesional que vive de la atención que hace todo el día, habrán días que no tenga un cliente, pues. Claro. Entonces, todo eso hay que tener y empezar a mirar en la ciudad. Pero es que el municipio no ve de esa manera, el municipio ve como un sistema en el que ya, a ver, usted es psicóloga y entonces, usted va a tener todos los días una cita con alguien, entonces va a tener para pagar. Mira, Cuando la realidad es totalmente esa es diferente. una ordenanza que si un concejal sería consciente de todo lo que está viviendo la ciudad, haría una propuesta en el consejo, ¿no es cierto? Y diría, bueno, reformemos esta ordenanza o le propondría incluso al alcalde, porque solo el alcalde puede promover este tipo de ordenanzas que son de carácter económico, ¿no es cierto?, por disposición de ley. Y el alcalde o alcaldesa diría, bueno, entonces empecemos este proceso. Pero no hay uno que sirva de esos 21. Todavía quieren ir a la reelección. Y otros quieren ser alcaldes. Bueno, eso ya Eso sí. es cuestión de cada quien ya. Hablando de un tema muy importante, ¿qué le parece el metro de Quito? ¿Cuál metro?
Por eso, ¿qué te parece? ¿Cuál metro? Lo que hizo Verderas, de inaugurarse un tren. El metro. El metro. Oye, hoy día Ahí vas con la imaginación, Sí. ahí viajas con la imaginación. Quise hoy día ver si sacaba algún para poder viajar en el metro y es un lío tremendo. No, verás, eso les digo de una vez y para todos los que están viendo ahorita el podcast. Para poder asistir a las estaciones del metro, tú tienes que entrar a Metro Q y sacar ahí una Una cita cita. para ir a ver cómo son las estaciones del metro. Es como un museo más o menos. O sea, es que te es una burla, y eso yo- lo he dicho abiertamente, sí, es yo una no entiendo burla por qué te completa piden para la los ciudad. datos, número de cédula, teléfono, correo electrónico. Quise sacar y me dieron para que fuera, o sea, coges el día y tienes que estar ahí 4 para de marzo, un visitar. día antes que funcionen los vagones. Yo que me quería ir mañana a hacer un TikTok. Oh, no, Imposible. Nosotros también, no, imposible también. Imposible hacerle ahorita. Mira, esta es una irresponsabilidad, ¿no? Son más de 2.000 millones de dólares con dos inauguraciones de gusanitos. El primer gusanito lo comandó Rodas. No, el primero fue Barrera. No, No, Barrera, no, no, Barrera es no. como que dio la idea y De la Rodas idea, dijo, sí. ya ahora sí. No, él vamos a hizo la- las consultorías y por esas consultorías hay una investigación penal en España, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos pasando de tema. La primera inauguración la hizo Rodas, se paseó con sus amigos en un gusanito y ahora la segunda se está paseando y tomándose la foto don Guarderas, que es bien amigo de la candidata del gobierno, ¿no es cierto?, con los concejales del gobierno que están en la reelección. Entonces lo que hicieron fue tomarse la foto para decir, hemos cumplido. Y no es así, pues. Es cierto si que no era- te puedes subir, ¿cómo puedes probar que es una obra que le sirve a la ciudad? A mí me enerva ese tema, porque o sea, es una burla completa. Completamente. Para Así toda es, la una ciudad burla es para una la burla ciudad, así completa. es. O sea, es como decir, Así es. miren, aquí está la computadora, pero no tiene el sistema No la toques, operativo. no la o sea, prendas. Sí, no la prendas. No la no, o sea, prendas. No mírale tiene hasta lío. marzo ahí. Luego, mira, no tienes sistema integrado de seguridad, de comunicaciones. De no recaudación tienes tampoco. sistema de recaudación y no tienes sistema de emergencias. ¿Qué pasa si él se cae adentro? ¿Cómo llamas al 911 para que alguien te ayude? O sea, todo eso tenemos que evaluarlo, valorarlo. Yo lo que propongo ahí es un sistema integrado de transporte, incluso pensando en el futuro, en que esta obra debe ser sostenible, que tenemos que hacer todo un rediseño de rutas y frecuencias para que la persona que está en Toctiuco, que está en El Tejar, que está en Cumbres Orientales, para la persona que está en Colocoto, pueda tener acceso al sistema del Metro de Quito y al sistema de transporte Porque inclusive integrado. hasta eso le criticaban, porque al final el metro, por las estaciones por donde pasa, no exactamente, pero es casi parecido a lo donde se va el trole. O sea, decían, es por donde pasa el trole llega igual el Y ahí metro. tienes un problema, porque tienes que saber qué es lo que vas a hacer con el trole, que les digo, cumple 27 años el primer transporte eléctrico que se trajo a la ciudad y que hemos sido tan eficientes que lo convertimos en transporte a diésel. O sea, en lugar de mejorar, lo dañamos. Pero bueno, entonces creo que lo importante es decirle a la gente, usted debería tener un sistema integrado de transporte y un sistema integrado de tarifa, y ahí tienes un problema. Lo que te dice el municipio es, verá, 60 o 65 si es que hace transbordo y 45 o 50 si es que se va solo de una parada a otra. Ahí ya rompes la idea del sistema integrado, porque el sistema integrado tiene que ser como las grandes ciudades del mundo. Entras en una parada y sales de otra parada al otro lado de la ciudad con la misma tarjeta, con un solo pasaje. Exacto. Eso además contribuye a algo que nosotros planteamos hacer en nuestro plan de gobierno, que es la tarifa social del transporte público. ¿Cuál es la tarifa social? Es que una persona que gana $450 no gaste más de 60 o 70 dólares en transporte, porque entonces si toca gastarse la mitad del sueldo en transporte, ¿cómo haces? Ahora, si el municipio deja a 35 centavos el trole y a 50 el metro, una persona que tiene bajos ingresos, ¿qué va a preferir? Irse en trole. Claro, se va en trole. Y entonces la obra que es la gran obra del metro de más de 2.000 millones que estamos ya empezando a pagar, nosotros decimos queda ahí botada, obsoleta, porque no han sido capaces. Pero no son capaces no porque no quieran ni porque son inútiles, es porque hay intereses detrás, porque están negociando el recaudo y hay que tener ojo con el sistema integrado de recaudo. Hay muchos intereses, sobre todo de los grandes capitales, en meterse en el sistema integrado de recaudo. Y esa es la razón por la que no lo hacen, ¿no? Fallas técnicas. Espere, por favor. Después de una pausa comercial. Ahora sí, Rocota. Ahora sí Ahora sí, empecemos ya. ahorita se nos Ahora, puede. les cuento, Picante. la señora Jessica Jaramillo me tiene bloqueado, pero es por un tema que saqué,
que era que yo pienso y todavía me sostengo en que hay que ser y parecer. Siempre, siempre. Ya. Y tú te estás lanzando por un partido que fue fundado por Sergio Garnica, quien fue en la época de Mauricio Rodas detenido junto a Eddie Sánchez por el tema de la extorsión a taxistas. ¿Tú tienes la sentencia condenatoria de él? No, pero fue detenido. ¿Pero tienes la sentencia condenatoria? No, pero fue detenido. Ya, Eddie Sánchez sí fue sentenciado. Esa parte. Esa parte. Ya. Ahora, yo te puedo decir que en este país hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Ya. Y creo que es importante que tú me hagas esta pregunta porque ha sido algo que no todo el mundo, sino los odiadores, me dicen exactamente lo mismo. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Movimiento Todos, no es solo el Movimiento Todos, ahí están alguna gente de mi estructura política que es propia de mis bases, que yo la he venido trabajando durante muchos años, está también la gente del Movimiento Ecuatoriano Demócrata, es decir, aquí no hay un caudillo, un líder, una persona que imponga y diga yo soy, y luego yo no soy un títere, pues, o sea, yo soy una mujer que piensa con cabeza propia. Yo no obedezco absolutamente a ningún caudillo. Y esa es una de las razones por las que he preferido ir por un movimiento provincial independiente y no precisamente por los partidos políticos tradicionales. Porque ¿qué te dice un partido político tradicional? Te dice, verás, si vos vas de alcalde, pero verás, yo te pongo todos los concejales. O te dice, verás, no, ¿sabes qué? De alcalde no. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí con un ex candidato presidencial. Me recibió en la oficina y me decía, oye, Jessy, ¿y cómo así vos de alcalde? Yo le decía, perdone, pero creo que usted no me conoce, no conoce mi trayectoria, porque yo, más allá de ser la mujer que removió a Jorge Yunda, yo soy una mujer que ha venido trabajando mucho por esta ciudad, que tengo formación política, que vengo del activismo político, que vengo del feminismo también, que vengo de las luchas sociales, que vengo de la sociedad civil. Y entonces es más fácil y es mejor llegar por un movimiento provincial independiente con una coalición de varios sectores políticos a llegar por un partido tradicional en donde el que está en Bélgica o el que está en la presidencia te imponga las cosas. Ese es mi criterio. Sobre los temas jurídicos de otras personas, yo no los puedo resolver. Lo que sí te digo, en el movimiento Todos no hay nadie con grisete, no hay nadie con sentencia de ningún tipo, mucho menos condenatoria, ¿no es cierto? Y alrededor mío no hay nadie que tenga líos personales, jurídicos, judiciales y sobre todo Jessica Jaramillo, que es la candidata a la alcaldía, no tiene ni ha tenido jamás un problema legal. A lo mucho tengo una multa de tránsito por falta de respeto a la autoridad, eso sí. Claro, ¿qué pasó? Pero cuando tenía 20 años. Eso es todo, o sea. Pues ya no tenías que bloquearme, me decías eso. Yo bloqueo. A ver, yo estoy Ya lo buscando vamos a bloquear. ahorita un tweet de un medio, cierto medio que no voy a nombrar por ciertas razones. Creo que ya borró ya también, que es en el cual sale usted peleándose con el Patricio Alarcón y el medio más bien fue en contra suya. Y usted sí le respondió, pues, al medio. ¿A cuál medio? A este de aquí. Ah, pero es que él trabaja y factura para Jorge ¿Cuál Yunda, medio? pues. Claro, él trabaja en la radio armónica, que le pertenece a la familia Yunda. Es obvio. Y además es un mercenario de la comunicación. Vea, cuando uno es periodista, y yo conozco señores y señoras periodistas, y yo respeto a los periodistas, así como me gusta que me respete. Yo creo que todas las personas merecemos respeto. Pero si usted ve perdóneme la expresión, una mamarrachada como esta, de un mercenario de la comunicación, ¿para qué responderle? Y yo le respondí obviamente diciéndole que me dé réplica, ¿no? ¿Y le dio la réplica? Jamás, ¿qué va? Si no le digo que trabaja para la radio armónica. Factura. ¿Pero qué pasó Factura a con la familia, al Bucaramanga criollo pero le factura. no es amigo de su candidato del sur. No sé, yo la pensaba que verdad se no lo llevaban. sé. Vea, es que esa es otra de las cosas que uno tiene que diferenciar. ¿Ya? Una cosa es la política, otras cosas son los amigos. Yo le digo, yo he aprendido, tengo pocos años frente a otros candidatos, pero tengo mucha experiencia porque yo soy activista desde que tengo 15 años. Aquí está. Y yo le puedo decir, Deja ver, que en la política hay muy pocos amigos, ¿Ya? lealtades muy poquitas, conocidos un montón. Cuando tienes poder, les llega hasta el que te abrió la puerta cuando estabas saliendo con tu mamá de la maternidad. Todos asoman. Pero cuando no tienes poder o cuando tienes un proceso difícil en tu vida, solo ahí sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Entonces yo tengo muy pocos amigos, pero muchos conocidos, eso sí. Y los pocos que tengo no se meten en política.
Mi familia no se mete en política. Mi único hermano que tengo no se mete en política. Es más, ni le interesa la política, no le gusta, vive aparte en su negocio, pero me apoya. Y eso es importante. ¿Por qué es importante no meterle a la familia en la política? Porque entonces luego tienes estos chats de familiares que están vendiendo o ya entregando terrenos y estas cosas, y eso no Va el se hijo puede al permitir. municipio. Pidiendo Hace- que no vengas, que no regreses a Argentina. Claro, o sea, La foto en el La Ferrari. foto en el Ferrari. y además hay otra cosa, o sea, fíjate lo que te dice ese titular, que es tendencioso y que además a mí me parece que es irrespetuoso, que dice el papel de supuesta víctima. Es obvio, si tú tienes un candidato que es pasivo-agresivo y durante todo lo pasivo-agresivo... Pero a las ver, ¿qué pasó ese manifestaciones día con pasivo-agresivas, Patricio Alarcón? que todo el rato estaba puyándome, ¿no? Te digo, o sea, fueron como 4 bloques y en el tercer bloque ahí está el Estevitan que estaba conmigo. Todo el rato estaba, y correísta. Y le digo, oye, no me jodas, o sea, el 80% de este país fue correísta. Y yo no es que soy correísta, yo siempre soy una mujer de izquierda, eso es diferente. Jamás he militado, que trabajé en el gobierno de Correa, claro, como el 70, 65, 50% de los ecuatorianos, pues. Pero claro, un montón de gente trabaja en el gobierno de Correa, un montón de gente tiene ideas de centro izquierda, un montón de gente cree que este país, y además en Quito la gente no le vota a la derecha, en Quito la gente le vota a la centro izquierda, ¿Por qué ganó jamás le Rodas? vota a la derecha. ¿Por qué ganó Rodas? Porque el candidato de la centro izquierda era malísimo. Y Correa, en lugar de ayudarle, le jodió la campaña. Yo quiero hacerte una pregunta así. Claro, pues. Después Sí, de siempre. remover a Yunda, ¿pensaste que Guardera iba a ser tan inepto? Ay, Dios mío. No, yo no pensé Sí. que ser tan bruto, tan, ¿En serio? tan inepto, no, jamás. Pero es que Yo yo, sí nunca... dije que sí, pues ya Mira, sí, o sea, nunca me hicieron caso. yo nunca he tenido una relación cercana con ninguno de estos señores. Jamás, nunca, o sea, nunca. Tú no has de ver jamás una foto, porque si no te acuerdas, el señor Guarderas era del Partido Social Cristiano, pues. Entonces eso le dije, en esa entrevista eso le dije al señor Alarcón, pues bravísimo. Después ya me hizo enojar y le dije, claro, es que los social cristianos son expertos en desaparecer gente, ¿no? Entonces más Pero, bravo todavía. porque estaban ahí en el set, de lo que ves, o sea, tú estás ahí y es como que yo estuviera ahí Patricio Alarcón y está mandando al diablo, pero ahí... No vi, loco, o sea, la verdad es que no vi. Tienes que ver el video completo porque es una parte que está editada en donde solo sacan mi reacción. Y claro, mi reacción es decirle, oiga, usted porque tiene plata aquí no va a venir a maltratarme, porque de lo que yo sé y de las experiencias que he tenido, porque no es la primera vez, es la segunda vez que tiene un comportamiento pasivo-agresivo en un set de televisión. En una entrevista en Guayaquil con Carlos Vera, él obviamente tuvo una actitud así grosera conmigo y yo no le paré bola. Le dije, ve, o sea, alguna Pero cosa le dije ¿cómo ya. grosera como o pedante? A ver, te voy a decir una cosa que creo que es, lo he contado a algunos amigos la primera vez que voy a contar en cámara. Yo salgo de la entrevista de Guayaquil y llego al aeropuerto y me encuentro con este señor en el aeropuerto que en ese tiempo se movilizaba con un señor que estaba en funciones como director de comunicación de la Cámara de Comercio. Entonces yo obviamente estaba ahí en el aeropuerto y me amenazan, me hace así con el dedo. Es, Jessy, tú estás trabajando con ni sé quién, ni sé... Y yo, pues, bájame el dedo. O sea, perdóname. O sea, hay gente que piensa que sus egos son tan elevados o que piensa porque tiene plata puede maltratar a la gente. Están locos. Perdóname, aquí todos somos iguales. Por eso es que en el video le digo, yo soy tan candidata como tú y estamos al mismo nivel. Así que aquí el que tiene plata, no porque tiene plata viene a maltratar a la gente, ni se crean capataces. No. Y obviamente le dije que esta ciudad no le vota a los socialcristianos porque trabajan para el 1% de la población de esta ciudad, que son los niños ricos, a los que él pertenece. ¿Y qué te parecen las propuestas de Alarcón como ya quita la hora zanahoria y que sea hasta... Demagógicas, irresponsables, ¿qué te digo? O sea, a mí me parece que son absolutamente demagógicas. Y a mí un poco me preocupa mucho cuando alguien te habla de plata. Entonces el man dice, vea, yo voy a recuperar plata, Quito va a tener plata, ¿qué te decía el banquero? Pero no va a llegar Alarcón. Ya, o sea. sí, pero te digo, o sea, el banquero te decía, no, plata, y va a pagar al FMI, va a pagar a todo lado, y la gente se muere de hambre en el Ecuador. Entonces, esas políticas no necesitamos en el Ecuador. A ver, vamos allá para ir finalizando. Ya se fue rapidito, casi la hora ya conversando aquí. Vamos a darle dos opciones. ¿ya? A ver. Vamos a darte dos opciones y tienes que escoger sola una. A ver. Ya, a ver. Comienza tu Rocoto. Zairo
o Pueblo Nuevo? Yo cantaba Estrellita Solitaria cuando era niña y tenía 5 años. Se le cayó un héroe. Se me cayó. A ver. ¿Yunda o guarderas? Chuta. No hay nulo. No, No, uno de tienes dos. que escoger No, uno. no, uno de pues dos. no. Ahí sí. Nada. Ya, en esta nada, ya tiene nada, una nada, tercera opción, nada. así como le dimos Es que también los dos Andrés son lo para- mismo, pues. No, son lo Yunda mismo. con guarderas. No sé, guarderas. Llegaron juntitos, cogidos de la mano. El uno le dio consiguiendo Es que los votos al otro para yo ponerlo de pienso vicealcalde. Que Yunda siempre comete los errores con los concejales. Siempre ha tenido ese grave problema, Yunda. No, con la gente que se rodea también. Pues que al final. No, o sea, yo Con el pienso, hijo. o sea, es que Guarderas supuestamente era del sur de Quito, pero nunca vivió en el sur de No, Quito. jamás. Jamás, no podía. Ni conoce. Eso le iba a decir. Que conocer al sur de Quito, güey. El Conocer más a supuestamente es de la Chirromalo, Magdalena, pero siempre vivió ese en el ¿Qué se Quito. va a hacer ¿no? de la mag? Fallas técnicas. Espere, por favor. Otra tercera pausa. comercial. Perdón los problemas técnicos. Errores ¿verdad? técnicos que ya hay que ir Y hay que irse de solucionando. vacaciones la cámara también, ve. Está en Todo el modo. mundo ya está en modo navideño. Está en ya. modo avión. Sí. A ver, yo di ¿Continúo el yo? anterior. Sí, te Sí, toca. me toca a mí. No, yo quiero saltarme esta de las dos. Dime 4 barrios del sur de Quito. ¿Cuatro qué? Barrios del sur de Quito. A ver, San Carlos del Sur, Cumbres Orientales, La Argelia, La Magdalena, más al sur San Bartolo. ¿Qué más Conoces. quieres? Es que una candidata una vez me dijo, le pregunté 4 barrios del sur y me dijo Solanda 1, Solanda 2, Solanda 3, Solanda 4. Solanda Norte, Solanda Sur, Solanda No, que se no, baby, hunde. después me Nuevos llama, ¿eh? Horizontes. ¿Qué Pues más? sí se conoce ya el sur. Hasta las comunas conozco. ¿En serio? Claro. ¿Cuándo saliste de tu barrio? Yo salí de mi barrio en el año, déjame ver, a ver, yo vivo ya, lo que pasa es que yo me salí de mi casa con 25 años. Les cuento un poquito mi historia. A los 24 me salió una beca para irme a estudiar estudios políticos aplicados en Europa, en España, vivía en Madrid un año más o menos, regresé y ya no me acostumbré a vivir en la casa de mi mamá porque era medio complicado. Y entonces salí y tuve un buen trabajo en ese tiempo y pude hacer un hipotecario para comprarme un departamento en La Mariscal. Y yo vivo hasta ahí hasta ahora, todavía sigo pagando el hipotecario. Es que sí, es complicado ya cuando uno se independiza y luego regresan los papás. ¿no? Eso. Entonces ya vivo 11 años, yo te digo que salí de la casa de mi mamá 11 años, pero mis papás viven en el ejército todavía, entonces yo voy y vengo todos los fines de semana porque mis guaguas son muy cercanas, mi guagua es muy cercano a mi papá y a mi mamá, entonces digamos que mi relación con el sur es permanente, es semanal, ¿no? A ver, ¿por qué siempre me toca a mí la de los tragos, güey? Creo que soy un Se ve borracho. más chumado. Sí. A ver, ahora, ¿trópico o Shumir? Shumir pecho amarillo. No, te caes, no. Ya Shumir no le va. Nunca nos va a hacer pauta Shumir. ¿Hueca o restaurante de lujo? Depende, las dos cosas. A Depende ver, con quién vaya y quién pague. hueca Si pago favorita, yo, hueca. Hueca favorita. Hueca favorita. Hueca favorito. Los del Chavo, acá arriba, en la frente a la cámara. Diagonal al juguetón. Publicidad. Ya. Y para ya finalizar, ¿cuál es su aspiración a futuro? O sea, viene la alcaldía ahorita, luego podría ser, no sé, prefectura, asambleísta. O sea, el tema político tiene una amplitud gigantesca. Inclusive hasta puede ser la presidencia ya. O sea, hay chance de todo. Mira, yo sería feliz si yo lograría cambiar la vida de mucha gente o de poca gente. Y creo que en la alcaldía la visión de una mujer, una visión mucho más sensible, una visión de una mujer trabajadora que viene de abajo, es necesaria. Y es necesaria por las mujeres, por los niños y también por nuestras generaciones. Así que con que pueda servirle a la capital de la República, creo que para mí sería suficiente. Y si Dios quiere seguir y que yo esté aquí en este camino, vea, yo decía el otro día, yo nunca en la vida me imaginé ser candidata a la alcaldía de Quito. Nunca, o sea, siempre he sido una mujer de retos, siempre. Siempre he sido una mujer que de principios Es y que ahí además sí, todo. nunca se dice nunca. He sido bien jodida en la vida. El otro día me decían, oiga, y usted a ver, cuente cómo es yo, jodida. Y quienes han trabajado conmigo saben. Pero a mí me gusta que las cosas se hagan así. O sea, me gusta que se hagan bien las cosas. Y creo que eso es lo que me ha llevado a donde estoy.
y si Dios permite y quiere que les sirva esta ciudad, pues así será, en el momento y en el sitio en el que Él me ponga. Muchas gracias, eso fue todo en Ecuador Play. Estoy en los últimos alientos ya. Ya, qué Navidad, por Dios. Salgamos. Play Ecuador ya. En Ecuador Play Podcast número 6. Gracias, Rocoto, por venir, puntual. Gracias, igualmente. Hoy sí, puntual, por favor. Hoy sí llegué. Es que, a ver, ¿quién se le ocurre, Dios mío, repavimentar las calles en esta fecha? Gracias, guarderas, gracias. Estamos en época electoral. Sí. Bueno, las dirás, me No mata. me bloquea, ve, ya no sé qué hacer, ve. Que el guardero. El guardero, A mí también estoy bloqueado. No, a mí no me bloquea. ¿A ti no te bloquea? Sí, no sé por qué no me quiere bloquear. La sobrina. Ya, capaz te aguanta. Muchas gracias. Gracias también, Jessica Jaramillo, por venir a la humilde oficina de Ecuador Play. Espero ya en una próxima ocasión, primero que esto sea ya mucho más grande, ya con cámaras que no sean chinas. Y con aire acondicionado, porque aquí nos estamos asando ya. Aquí nos estamos La asando. Yuri ya. Jefe. Unas últimas palabras. Decirles que soy Jessica Jaramillo, la más joven de la papeleta, la más preparada de la papeleta, la millennial de la papeleta. Y decirles que... Él también estaba metido en ese tema de Millennial, el Wilson Merino. Ah, no, pero este es otro candidato, pues no me haga propaganda de otra lista, pues no sea malo. Y sobre todo tengo un compromiso de vida con las mujeres, las niñas, los niños y los derechos de las personas, que eso es lo que significa mi pañuelo morado y también mi cintita. Así que decirles que mi compromiso es con ustedes, que estoy en la lista 70, que tengo unas cabezas de candidatos en cada concejalía que son gente buena, gente honesta sobre todo, y que queremos cambiar las cosas, que sí podemos, que podemos soñar en una ciudad mejor, en una ciudad diferente, y por qué no, liderado por las mujeres. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Ya saben, síganos en que estoy medio ya nervioso, está nervioso. Sí, es la primera vez. Sí. A ver, síganos en Facebook, Twitter, no va a decir Hi-Fi porque luego pensaron que teníamos hasta Hi-Fi. No. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp también tenemos, TikTok. Michelle está por allá por si acaso. Muchas gracias por vernos. Nos vemos.